Este espacio es presentado por Commander 25, Inmobiliaria Sculpi, Guatire.com, Aileen Kay, Sculpi Cosmetic. Hola, bienvenidos todos a Captando Cuentos. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a conversar sobre las constelaciones con mi invitada especial que nos abrió estas puertas sanadoras de tu espacio. Irisu, bienvenida. Gracias, Mari. Constelaciones familiares, porque cuando se toca el tema de constelaciones, la gente piensa que estamos hablando de las estrellas, de los planetas. Tenía que ser más específico. Constelaciones familiares. Coméntame, ¿quién es Bert Hellinger? Sí, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, él, un alemán, él, fue teólogo, misionero de la iglesia, también estuvo cuando Hitler fue militar de Hitler pero entonces él después cambió, cambió el arma y se fue a la iglesia, y de la iglesia lo mandaron de misionero, estuvo como misionero en una tribu en África que se llamaban los zulúes, o se llaman los zulúes. Y entonces él allí empezó a experimentar las vivencias de los zulúes, de cómo hacían rituales entre ellos cuando habían conflictos y llegaban a reconciliarse o a mejorar las relaciones a través de esos rituales, ¿no? Entonces después él volvió y comenzó a estudiar más acerca del comportamiento humano. De ese comportamiento, ¿no? Y entonces estuvo estudiando a Freud, estuvo estudiando a Verne, estuvo estudiando, a muchos filósofos, y como que de muchas de esas corrientes, fue como que armando todo esto que muchos dicen que es una pseudociencia, y que a través pues de todo ese experimento que él hizo y del conocimiento que tenía, empezó a practicarlo y vio que era una forma muy rápida de ordenar o de liberar conflictos que se encuentran en el inconsciente de las personas. Sí, esto es una terapia que maneja la parte más profunda, más de la persona, ¿no? Por lo que he estudiado, yo tuve la oportunidad de estar con Irisu en un encuentro que al principio yo decía dentro de mí, no entiendo qué habla ella, porque era que ella hablaba del sanar la relación ¿cómo era ese taller? La relación del dinero con mamá. Ok, era con referente al dinero. Y yo decía, pero no entiendo, si mi mamá murió y yo estaba tan chama, no entiendo qué relación. Pero eso quedó, y tanto así que fue mi primera constelación y yo quedé encantada, y ahora todo lo que es de constelaciones vivo leyéndolo. Pero te lleva a que eso es la parte más profunda del ser. Y la parte más profunda de todas sus generaciones atrás. ¿Cuántas generaciones atrás uno sana cuando hace constelaciones? Bueno, dicen incluso en la Biblia también está ese tema de a veces son hasta la tercera, cuarta generación, a donde uno lo llaman karmático o lo llaman por lo menos en las constelaciones es transgeneracional. Entonces que uno trae esas memorias. O sea, nosotros hablamos de memorias que vienen en el inconsciente y se van manifestando después, incluso más en la edad adulta, que es donde la persona se puede dar cuenta, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué doy vueltas todo el tiempo en un mismo ciclo? No veo... Y es de manera inconsciente, o sea, que de repente alguien tengo el mismo patrón, lo saco y porque lo he visto sobre todo en grupos de amigas, he visto que todas las familias son divorciados, todas las mujeres están solas. Porque son conflictos que no se han solucionado anteriormente. Pudo haber sido sus papás, pueden venir de los abuelos, de los papás o de los bisabuelos. O tátaras. Exacto, porque fueron situaciones
no arregladas. Y entonces va volando esa información hasta que llega alguien en algún momento, puede ser tercera, cuarta, quinta generación, o sea, llega alguien a donde dice, hasta aquí esto se va a cortar. Y de alguna manera llega a cualquier terapia. A cualquier terapia, pueden ser constelaciones o puede ser otro tipo de, porque hay muchas terapias que son buenas. No, incluso ir a un psicólogo también te funciona. O sea, no es que la constelación es la única herramienta. Hay muchas, ahorita hay cualquier cantidad de alternativas para estar sanos, física y mentalmente. ¿Correcto? Espiritualmente. Espiritualmente, correcto, es así. Sí, hay muchas herramientas, muchas corrientes. Entonces yo no puedo decir esta es la mejor y aquella no funciona, porque yo que he caminado y he pasado por muchas cosas, hay quienes tildan, pues no, eso es una secta, no, eso es no sé qué cosa, no, eso es, y resulta que de todas, porque al final todas están unidas y es por un hilo invisible que nos llevan a un sitio. Entonces, no podemos negarnos pues yo digo que nosotros, yo por lo menos soy una eterna aprendiz. No es que ahora ya con este conocimiento, no, ya me la sé toda, ¿no? No, creo que nadie. Dijiste una palabra que le he escuchado en reiteradas oportunidades. Invisible. Lealtades invisibles. ¿A qué se refieren esas lealtades invisibles? Bueno, hay veces que en la familia hay algo que se está repitiendo, por ejemplo, eso de lo que tú estabas hablando, de que todas son divorciadas. Entonces, resulta que cuando empieza uno a buscar en su árbol genealógico la historia de tías o de abuelas entonces esa información viene allí en ese árbol generacional y alguien de ahorita está siendo leal a una tía, a una abuela, a una bisabuela. O todas le fueron leales a... Fueron leales a eso, a que en ese momento no se solucionó. En ese momento esa persona no logró ver y solucionar el por qué le estaba sucediendo eso, pues porque tuvo que vivir esa experiencia. Pero también el tema de los excluidos, cómo se representan, o sea, cómo están ellos o cómo saber quién fue el excluido en esa época. Es decir, yo por decir un ejemplo, yo tengo un tío que fue excluido de la familia. Pero si yo más o menos indagando, yo de mis abuelos y de mis tatarabuelos, porque hasta más o menos hasta ahí llego, no supe quién fue excluido. Sí, a veces, o sea, uno cuando entras en esto de las constelaciones familiares es que empiezas a como que, ¿qué es esto de los excluidos? Yo primera vez cuando comencé a estudiar constelaciones, entonces a veces ni siquiera son excluidos de la familia, sino que se autoexcluyen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, quién sabe, a lo mejor fue alcohólico o fue drogadicto, o sea, algo que uno es un pecado, pues, para nosotros los mortales, ¿no? Uh-huh. Entonces, o lo excluye la familia o ellos mismos se autoexcluyen. Pero ¿qué pasa? Que eso empieza a mostrarse en otra generación o en otra parte de la familia, ¿no? Y allí es a donde vemos cómo puede haber una persona que fue excluida anteriormente y se está presentando ahora esa situación en otra persona de la misma generación, o sea, del mismo árbol familiar. Ok. Ahora, Irisu, ¿todo el mundo puede hacer una constelación o quienes no pueden hacer una constelación? Bueno, no es recomendable cuando la persona está embarazada, menores de edad, adolescentes, aunque yo por lo menos adolescentes prefiero que sea con permiso del padre o de la madre, y si están presentes en la constelación, mucho mejor. Okay. También tendría yo que ver, ¿no? Como que qué grado de madurez puede tener esa persona que es adolescente, porque pudiera traer consecuencias de comprensión, de perspectivas, de tener alguna perspectiva acerca de lo que se está diciendo, y entonces más bien haya como un trastorno, ¿no? Sí, tú estás hablando de eso, yo me estoy aquí acordando cuando yo hice ya la segunda constelación, que ya no fue de manera grupal, porque hay dos
formas de hacerlo de manera grupal o individual, y voy a tomar aquí uno de estos, y yo los hice y bueno, fueron así con estos muñequitos a representación, y mi hija que tiene 14 me dijo, mamá, y esos muñequitos caminan, y esos muñequitos hablan, si tú los tocas, ¿qué pasa? Y yo, Andrea, o sea, no estamos hablando de algo extraño, o sea, simplemente hay una energía, ¿cierto? Sí. ¿Cómo son esas terapias? O más o menos, porque la idea es que lo hagan, después damos los contactos de Iris, pero esas terapias individuales, mucha gente cree que estos muñequitos toman vida y se te presentan. No, nada de eso. Eso quedó para la ciencia ficción, no es estas constelaciones. Pero así como mi hija se hizo esa pregunta, yo te puedo asegurar que más de uno cree que los muñequitos, sea lo que lo dibujen, sea que lo tengas así en madera, en cristal o como lo tengas, creen que toman vida. Ellos se cargan de una energía, ¿correcto? Cargan de una energía. ¿Cómo conectamos con esa energía y cómo son esas terapias? Sí, todo es energía. Nosotros primero tenemos que comenzar por hablar de que todo es energía. Nosotros estamos aquí y esta mata, aunque no se mueva, no hable, ella está llena de energía. Asimismo, en una sesión, cuando yo estoy trabajando las terapias individuales, que es cuando los uso, ellos también, pues, dependiendo de lo que estamos conversando, del tema que estamos hablando, ni siquiera soy yo, es la persona que siente las sensaciones, es que puede incluso hasta ver, puede observar que hay algo diferente, ¿no? En el muñequito no lo veo yo, lo ve la persona, pero es por la energía que en ese momento se está manejando con el tema que se está tratando. Al igual que en las presenciales, cuando es con personas, igual, eso son sensaciones, vivencias que se van manifestando. Impresionante. Sí, no voy a decir más nada, es impresionante. Yo la última constelación que hice hace un mes, ¿no? Sí, hace un mes. Y siempre me sorprendo, pues todas me sorprenden porque siempre sale algo nuevo. Había una persona que él estaba normal, o sea, llegó normal y en un movimiento o en una, ¿cómo se dice? Movimiento es ya en la temática, ¿no? En la dinámica. Y entonces él empezó que le dolía una pierna y no podía levantar la pierna. Y yo decía, pero ¿tú llegaste con ese dolor? Me dice, no, pero estoy sintiendo un dolor fuertísimo aquí en la pierna y broma. Entonces cuando le pregunto a la representada, o sea, a la que se estaba constelando, a la que se estaba constelando, le pregunto y resulta que había un familiar de ella que había estado sufriendo algo en una pierna. Exactamente no recuerdo porque de verdad yo después de que termina una constelación se me olvidan muchas cosas, porque como no pero, es mío. Sí, pero no te pasa a ti nada más porque a veces uno está allí y es tan impresionante estar y ver esos movimientos que son, o sea, tú te levantas, sí, no porque te mandaron, es que tú sientes las ganas de levantarte, exacto, de caminar, de llorar, de bostezar, de acostarte. Son sensaciones. Así es. Que tú, cuando sales de acá, sales así como que no se me va a olvidar nada, que no se me olvide nada. Y mentira, no he dado 2 pasos cuando ya se te olvidó todo y te acuerdas de las más impresionantes. Yo por lo menos en esa constelación que hicimos grupal, exacto, hay una chica que para mí fue la que me dejó marcada porque había muchas cosas de su historia que resonaban conmigo. Ahora tengo entendido que nada sucede por casualidad. A mí me invitó una amiga al taller, ella no vino, por cierto. Ella no vino, me dejó a mí aquí solita y yo me vine con mi hija como para sentirme guapa y apoyada. Pero todos los que estaban allí, todos tenían una historia que se parecía a la mía. Eso es normal que suceda. Sí, por el hilo invisible que te estoy diciendo, todos nos conectamos y entonces llegan personas que hasta nombres que se repiten en una constelación, historias que se parecen, entonces es la sincronicidad que sucede en ese momento, ¿no? De cómo llegan personas a que las situaciones de vida se parecen. Y entonces ese es el aprendizaje de que lo estás viendo allá en una constelación, por lo menos cuando tú te estás constelando,
estás viendo tu situación en tercera persona. Ujú. Entonces es más fácil. Por eso es que dice que es una terapia sencilla, porque logras ver tu historia desde otra perspectiva, cambia por completo la idea que tú traías, porque estando en primera persona, vivenciando cualquier experiencia, a veces no ves la luz. O sea, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está? No la ves. Pero cuando te lo muestran allá y son otras personas que están representando a ese tema, por ejemplo, mamá, papá, que son uno de los principales casi siempre en las constelaciones familiares, ya que de ahí viene Todo, todo, todo. todo, porque es que uno cae aquí en la tierra y le borran a uno cualquier cosa. ¿Quiénes son los primeros que te reciben? Tu familia. Entonces desde allí Y la, fa- empiezan los y la patrones, familia que uno escoge, ¿no? la familia que uno es. La familia que uno escoge. Eso a veces es tema de discusión porque creen que uno no escoge la familia, pero sí escogemos dónde nacer y en qué familia. A veces dicen, es que mi familia no es la mejor y yo estoy en esa familia, pero es que esa fue la que escogiste tú. Exacto, y a lo mejor esa misma persona vino para sanar algo ahí en esa familia que la ve tan disfuncional, por decir algo. Entonces, a lo mejor está allí es para eso. Si ella se ve tan diferente, como que no encaja, es porque a lo mejor es la que le toca, pues, cambiar, o sea, como que romper Es un la que poco dicen la oveja negra, ¿no? Sí, a veces, ajá, la extraña, pues, la extraña. Sí, eso lo estaba leyendo también. De términos, yo estaba instruyéndome aquí. Quería comentarte que Ajá. también hace poco hice un movimiento sistémico con los figurines a un muchacho y me dio mucha risa porque él tenía un tema fuerte con su papá, ¿no? Incluso él allí en la terapia dice que él estuvo dudando en los últimos tiempos de si él era su papá por comentarios que había. Y en el movimiento se da total que yo le hice un movimiento con plantillas, porque también se usan plantillas, o sea, uno hace una forma de pies Okay. con unas plantillas de Fuami y también sirve para hacer movimientos, preguntas. Okay. Le hice un movimiento con eso y resulta que a donde él se sentía mejor era con el nombre de su papá, pues, con el que él dudaba. Entonces estábamos hablando y en los figurines teníamos a mamá, papá, no me acuerdo quién más. Y él viene y hablando, mete el papelito que sacó de allá con el nombre de su papá y lo puso debajo de la mamá. Entonces yo dije, wow. O sea, como que la mamá reafirmando, pues, este es tu papá. Y eso se dio allí, o sea, lo hizo él solito. Y era que estábamos conversando y de repente puso el papelito debajo de la figura. Y como yo soy tan salida, ahora yo quiero hacerme esa constelación con eso, con esa plantilla. Con las plantillas. Sí, porque ya hice yo hice la grupal y yo quiero estar en todas. No, hay muchas formas de constelar. Las constelaciones también tienen como sus especialidades. Hay quienes se especializan en constelaciones empresariales. Hay quienes se especializan, hay constelaciones fluviales. Las constelaciones fluviales también es muy lindo en una piscina con los figurines. En el hotel los figurines se mueven, la energía se mueve en el agua. ¿En serio? Ay, no. Todo eso, ¿no? Ahí, o sea, esto es bastante amplio. Si yo sano hoy, ¿cuántas generaciones adelante? Porque ya hablamos de las pasadas, pero ¿cuántas generaciones adelante sanan? Sabes que yo he aprendido también en este camino de que no hay nada que sanar. Somos sanas. Las que nos creemos que no somos sanas, somos nosotros los seres humanos, ¿no? Yo le hablo más bien de limpiar, de limpiar esos pensamientos errados que tenemos, de vivencias que van marcando, pues que van dejando esa huella, y entonces es como limpiarnos de resentimientos, de dolores, de traumas, de culpa, que la culpa pesa tanto, es ir limpiándonos. Entonces cuando tú logras, por lo menos tú como cabeza de hogar, como madre, logras limpiar esas ideas y cambia por completo la visión ahora de la vida ante algo, estás limpiando hacia atrás. O sea, estás librando personas que no están y estás librando hacia adelante. Principalmente tus hijos. O sea, que de repente si yo llego a tener nietos, que espero que sean muy, muy, muy lejos. De lo que te pierdes. No, bueno, eso dicen, pero no, ahorita no.
ellos vendrían más limpios, porque ya no es la palabra sano, más limpios a nivel espiritual. Mira, eso, o sea, tampoco es que se garantiza, porque por lo que te dije, cada uno llega aquí a la tierra Con una misión. con decisiones, o sea, con una misión, con decisiones, este, pero sí, tú le estás abriendo el camino, porque ahí, como te estoy diciendo, es energía lo que se mueve, ya hay cosas que tú estás rompiendo aquí, patrones que se están rompiendo aquí, que no deberían repetirse. Habrán Claro. otras cosas a lo mejor que le toca ver a ese hijo. Algo que quedó por ahí oculto, que uno no se dio cuenta y ellos sí se van a dar cuenta. Exactamente. Ok. Yo voy a hablar de mi experiencia y tenía una frase: lo que nosotros callamos, el cuerpo lo habla. Lo que el alma calla, el cuerpo lo grita, algo así. Sí, también. Está. Yo lo hablo de mi experiencia. Yo, como les dije, yo vine a una primera constelación grupal. Yo hace 4 años aproximadamente empecé a sufrir de la cervical, cosa que fue bastante grave, incluso estaban hablando hasta de operación. Estuve en tratamiento, estuve en rehabilitación, pero al 100 yo no me sentía bien. Algo faltaba. Cuando conocí Irizú, dije, bueno, yo voy a ir a ver qué es eso. Y me vine. Y el día siguiente, bueno, yo creo que es parte, ahorita hablamos de eso también, creo que es parte de todo este movimiento. Yo el día siguiente lo dormí todo el domingo, yo no quise ni moverme, o sea, fue el 1 de enero, iba, comí y me volví a acostar, así estuve. Y el día lunes, cuando me levanto, hice mi vida normal y yo ni siquiera esto lo podía hacer. Y cuando en una de esas conversaciones y hablando, hice mi día de trabajo y volteo, ya va, no me duele la cervical. Y yo estaba así como que esto es mágico. ¿Qué pasó? Y fue lo primero, y siempre te lo digo. La medicina tradicional, desde mi juicio, desde mi perspectiva, desde lo que viví, pienso que la medicina tradicional debería ir con estas, vamos a decirle una medicina alternativa, para no decir espiritual y crean que es otras cosas. Alternativa. Pero pienso que deberían irse de la mano, porque sí, me ayudó mucho la rehabilitación y el tratamiento, pero cuando yo hice la constelación, juntas me sanaron. Yo hoy puedo voltear tranquilamente y no me duele. Yo incluso ni caminaba prácticamente y ya camino. Y dije, wow, ¿cómo podemos sanar enfermedades a través de las constelaciones? Bueno, eso no lo hice yo. Bueno, yo fui como que el instrumento, ¿no? En ese momento de que llegaste a una constelación y bueno, tú te abriste. Principalmente tú estabas abierta a recibir y en ese momento hubo algo que hizo que tú, o sea, como que hiciera cortocircuito algo en ti que cambiara por completo la perspectiva que tú tenías acerca de algo que de este momento no sé qué fue. no, es que yo te puedo decir que tampoco sé, porque es que fueron tantas cosas de las que se habló allí y que creo que éramos como 7. Sí. Creo que éramos como 7 aquí y todas tenían algo de lo que ya yo había vivido. Repetía. Y yo decía, ya va, pero es que de todas las historias escuché y le agarré algo. O sea que si tú no lo captaste con la tuya, te lo mostraron de otra forma. De otra forma, y por eso te digo, sané. Y eso, vuelvo a decir, es una alternativa de sanarnos, porque el tema de hacer constelaciones familiares es buscar la sanación para no repetir patrones, para no repetir enfermedades, porque incluso en mi familia hay una enfermedad que está marcada, que es terrible porque no solo la vive la persona, sino que la vive todo su entorno, que es el cáncer. Okay. Y yo le digo siempre, se lo digo a mis hijas, o sea, nosotros tenemos que sanar, limpiarnos de muchas cosas, cortar con muchas cosas, porque lo menos que yo quisiera que es que se sigan repitiendo patrones o enfermedades en mi familia, por lo menos lo hablo por mí. ¿Hasta qué punto eso incluso es recomendable para alguien que esté enfermo que se haga constelaciones? Mira, así como tú lo dijiste, así como funcionó contigo, puede funcionar con cualquiera. Pero es eso, es dependiendo de con qué apertura vayan las personas a esos movimientos, a esa terapia, o sea,
Si tú vas y no crees en nada y estás escéptico y no, eso es, o sea, no va a llegar nada, porque estás como, o sea, es como que Estás bloqueando todo. estás bloqueando, es como que tienes el vaso lleno y todo lo que va a caer, eso va a rebosar, no va a entrar nada porque no hay espacio. Ahora, si tú vacías un poco lo que traes, ese vaso, vacías un poco para que entre un poco de información, quizás puede haber el cambio, pero eso va a depender, es elección de las personas. Y lo otro que te iba a decir es que, como tú dijiste, el cuerpo grita lo que la mente calla o lo que el alma calla. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Se manifiesta con síntomas de enfermedades críticas como el cáncer, pero eso habla más es de cuánto resentimiento se ha guardado, qué resentimientos no se han liberado, no se han limpiado, que se han guardado y han pasado de generación en generación. Y cualquier enfermedad te habla de algo en específico. Así sea un grano en el cachete. Eso me lo acabas de decir y yo empecé ya enseguida a verme. Eso habla de algo. Entonces, casi siempre es ver hacia adentro. Es ver hacia adentro porque nosotros, o sea, lo que se está manifestando afuera está en nosotros. Entonces, buscando dentro de nosotros, bien sea con esta terapia o con lo que la persona se sienta a gusto, si es eso, redescubrir qué puedo transformar en mí para que no se siga manifestando afuera, cualquier terapia es válida, pues, o cualquier medio que busque es válido. Sí, total. Bueno, ya para finalizar, yo quiero que Irisú deje sus números de contacto, sus redes sociales, porque yo sé que de acá va a salir más de uno que va a decir, hey, yo me quiero hacer una constelación. Tus redes sociales, Irisú, y un número telefónico. Me pueden conseguir por Instagram como Irisú Pinzo, siendo feliz. Ok. Y el número de teléfono 0414-249-1674. Ok, tienen ahí los números de contacto, se los voy a dejar en el copy para que la contacten directamente a ella. Agradecida, Irisú, por estos raticos chévere que siempre está en este espacio, que no sé, es acogedor. Uno entra aquí y uno se instala, no quiere salir de acá, pero eso es parte de esa buena energía, esa buena vibra que tiene ella. Recuerda seguirnos en @captandocuentos en todas las plataformas digitales y recuerda, sanar atrás, sanar adelante, sanar. Debemos sanar y romper patrones para continuar una vida en paz y feliz. Chau, chau. Este espacio es presentado por Commander 25, Inmobiliaria Sculpi, Guatire.com, Aileen K, Sculpi Cosmetic,